El segundo participante es representado por Marco Antonio Rodríguez Reboredo. Ellos son de Jalapa, Veracruz, y la organización es la Universidad Veracruzana. Esta experiencia de ALAS, alfabetizar a sordos, consiste precisamente en alfabetizar a personas con debilidad auditiva en una plataforma web interactiva que busca contribuir al aprendizaje de la lectura y escritura del español de personas sordas, a través de distintas actividades lúdicas de retroalimentación y práctica. Pero qué mejor que sea Marco Antonio Rodríguez quien nos explique una vez que veamos su video. Surge ante un hecho que pocos percibimos, ¿no? Las personas sordas son prácticamente invisibles. Dicho en síntesis, son analfabetas. En la institución de educación del país hay 0 estudiantes sordos. No llegan. Cuando se examinaron estas circunstancias, a la universidad le interesó, y fue así que nace ALAS, que es alfabetizar a personas sordas. La visión original era o es la alfabetización, sin la enseñanza, el manejo de la lectura y escritura del español. Uno de los primeros puntos que se enfocaron fue el cómo integrar el proyecto ALAS a la realidad, ¿no? Y realmente la experiencia permitió ver que esto funciona. El proyecto es paralelo en contenidos a lo que se plantea oficialmente por el sistema de educación, el sistema de la teleeducación pública, ¿no? Dicho ya por los propios maestros de la escuela Eres de Chapultepec, ¿no? Les está funcionando muy bien. Los niños están aprendiendo, se integran, se entusiasman, ¿no? Pero hay metas adicionales que se derivan de esto, que ellos tengan al alcance a la educación media superior, a la educación superior, y aspectos muy importantes, vitales, para que puedan ejercer sus derechos como ciudadanos y sus posibilidades laborales. Esa vitalidad del aprendizaje del idioma quisiéramos verlo generalizado al subsistema educativo de educación básica, pues no solamente de Veracruz, sino de la República, ¿no? Démosle por favor la bienvenida a Marco Antonio Rodríguez Reboredo con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Ubiquemos en principio el ámbito donde se encuentra ALAS, el proyecto para alfabetizar a sordos. Hace 10 años la Organización Mundial para la Salud dijo que en México, estimó, habría 3 millones de personas con discapacidad auditiva. En el censo de 2010 se recabó la cifra de aproximadamente 1 millón de mexicanos en ese sector de la población. Mencionamos esto porque ocurre en todo el mundo. No se sabe con exactitud cuál es la dimensión del problema. Las familias ocultan a sus familiares con alguna discapacidad. Tenemos datos más cercanos a lo concreto. El tercero que aparece aquí. De los 3,5 millones de inscritos en educación superior, universidades, institutos normales superiores, etcétera, de esos 3,5 millones, se podrían contar con los dedos de las manos en cada una de esas instituciones el número de sordos que se encuentran ahí registrados. Datos todavía más concretos. De los niños que entran a la escuela primaria, en el caso de los oyentes, el 94%, 95% terminan los estudios de primaria. Los sordos, solo 14 de cada 100. En secundaria, 83% de los oyentes. De los sordos, solo 6 de cada 100. En la educación media superior, 62 de los oyentes y alrededor de 4 de los niños, de los jóvenes sordos, ¿no? Pero aquí también hay otro dato. Si de estos 14 que terminan la primaria o de esos 6 que terminan la secundaria, ocurre que se les entrega un documento de certificado de primaria por haber estado 6 años ahí o 3 años de secundaria, pero terminan esos 9 años o los 6 sin saber leer y escribir. Con un cúmulo de aprendizajes muy rico, los aspectos sociales, ¿no? Pero con analfabetismo funcional, ¿no? Práctico, ¿no? Así es que en educación superior ni siquiera hay cifras en los datos oficiales, ¿no? En los datos generales que se tienen al respecto.
pues la problemática la podemos intuir, lo podemos saber, pero rara vez la examinamos. Ignoramos a este tipo de población, ¿no? Como si fueran invisibles, como decía al principio, casi como si no existieran. No se pueden comunicar con nosotros, incluso con su propia familia, las dificultades de comunicación son graves. Para integrarse al entorno social y cultural, pues ustedes imaginarse todavía la complejidad mayor de esta posibilidad. Y no pueden leer periódicos, revistas, subtítulos de películas, libros, lo que aparece en textos en páginas de internet, en fin, el acceso a la información oral y escrita es algo que está fuera de su alcance en la mayoría de los casos, ¿no? Y eso es en el ámbito educativo. En el ámbito laboral, ¿qué pasa? Que la mayoría de ellos, ya como jóvenes o adultos, solamente pueden trabajar en un cierto tipo de ocupaciones como obreros, artesanos, agricultores, en trabajos domésticos, entre otros, ¿no? Porque el grado de información que manejan no les permite otro tipo de ejercitación profesional o laboral. Pues no encontramos en los niveles ejecutivos y administrativos o gerenciales o profesionales antropólogos, sociólogos, ingenieros, sordos. En esta problemática, en ambos aspectos, en ambas facetas, ¿qué encontramos en común? Una faceta es su analfabetismo, es decir, no saben leer y escribir en la mayor parte de los casos. Ante este hecho, la Universidad Veracruzana decidió pues, plantear el proyecto ALAS con esos objetivos. Pues primero, contribuir a reducir la exclusión y la inequidad con que se trata a las personas sordas en nuestros sistemas educativos. Por otro lado, crear una herramienta, y esto es central para el proyecto ALAS, es una herramienta para profesores y una herramienta para maestros, para padres. Sí, no requiere el conocimiento de educación especial o técnicas de educación especial, ni tampoco de lengua de señas. Así es que un profesor de primaria o un padre de familia con un hijo sordo puede utilizar como herramienta a ALAS para apoyar la educación de sus hijos o de sus alumnos con discapacidad auditiva. Y pues esto se generaliza para la población. En principio, ALAS está diseñado para niños en educación básica. Esto es lo que aparece si ustedes entran al portal del sitio web de ALAS. Lo primero es un video que está en 3 idiomas, en lengua de señas, con subtítulos en español y con un audio. Ahí se da un mensaje en qué consiste el programa ALAS. Sabemos que muchos sordos no manejan lengua de señas, pero de todas maneras lo que quisimos es que vean que es su mundo, es su cultura, el eje de ALAS. Tenemos ventanas en las que se informa a la familia y al profesor en qué consiste ALAS, y también se les da a saber cómo se integra, cómo se estructura y cómo pueden registrar a su hijo o su alumno en el programa. Aquí hay otro mensaje. Este no tiene ni lengua de señas, ni subtítulos en español, ni audio. ¿Por qué? Está dirigido a niños o jóvenes a los que se les intenta dar un panorama de lo que es ALAS sin ningún lenguaje construido. Son solamente imágenes, los sordos son visuales. Tenemos otras ventanas en este primer acceso a ALAS, que es la comunidad y el contacto. Esperamos que llegue a crearse una comunidad virtual en la que participen profesores, padres, amigos de sordos y los propios sordos a nivel no solo estatal, no solo en Veracruz, sino nacional e incluso en todos los países de América Latina, y así en la ventana de contacto el que puedan contribuir al desarrollo de ALAS. Si ya se vio eso, se entraría al programa a través de una ventana de ingreso, para el que se requiere solo un correo electrónico y el programa les proporciona una contraseña. Porque esto es personalizado. Ustedes verán a la derecha, hasta arriba, lo van a poder leer, donde abajo dice Universidad Veracruzana, aparece un nombre. Cada usuario estará registrado con su nombre porque el proyecto le permite, bueno, el sistema lleva el seguimiento de paso por paso del aprendiz, de sus avances, logros, etc. Un primer portal es el vocabulario. En este encontraremos el acceso al portal les muestra primero la sección de vocabulario. Ahí tenemos catalogadas las palabras en campos semánticos, luego en categorías y finalmente en bloques de palabras, en los cuales se busca que se enlace el concepto con ese conjunto de garabatitos en español y junto hay el apoyo de una imagen en lengua de señas.
Luego vienen actividades de retroalimentación, de ejercicio y de práctica que le informan al usuario si lo hizo bien o si tiene que repetir la experiencia, modificada para que no sea solamente un ejercicio de memoria. Eso es la sección de vocabulario. La siguiente sección tiene verbos. La estructura es parecida, pero aquí pues ya no son categorías derivadas de campos semánticos, sino del alfabeto. Por ejemplo, los verbos que se inician con la letra A presentan pues ya no fotografías ni ilustraciones como vocabulario, sino imagínense ustedes, necesitamos otra cosa. Esto que ven. Aquí ya son todos videos. 3 videos para cada una de las palabras, que están en mayúsculas y minúsculas. Mayúsculas para que aprendan a manejar el teclado de la computadora y minúsculas porque todos los textos en periódicos y libros están en minúsculas, ¿no? Después del enlace con la lengua de señas, aparece una actividad cuando se haya hecho el repaso de todas. Aparece el conjunto de los videos y se presenta una actividad. Algo semejante ocurre con el alfabeto. Hay una situación parecida, se presenta la lengua de señas, cómo se escribe la palabra, un ejercicio de cómo está la letra ubicada en el teclado. Lo mismo se hace con los números. Luego tenemos los juegos, un conjunto de juegos. Tenemos ahora ya 6 juegos que son repasos y ejercicios. Tenemos una especie como de eje atrás. Los niños sordos son iguales a los demás niños, lo que significa que la escuela no es la principal preocupación de su vida, ¿no? Entonces lo que buscamos es que jueguen y que de paso aprendan. Entonces en los juegos encontrarán una gran cantidad de actividades de aprendizaje, repaso, retroalimentación. Y finalmente, cuentos. Cuentos para que ellos puedan comprender la lectura, es decir, lo que leen, lo que está escrito. No se trata de aprender listas de palabras, sino cómo se ha construido un idioma y además luego cómo construir textos en ese idioma. En los cuentos, que tienen 3 categorías, micro, mini y cuentos, hay número de enunciados según el nivel. Todas las páginas, las secciones tienen lo que ven ustedes a la izquierda con un símbolo amarillo, que son tutoriales con solo imágenes para que se pueda ver cómo se maneja. Crecientemente el usuario se envuelve en un proceso de autoaprendizaje independiente. Tenemos ya 1.400 recursos que ustedes vieron, este año terminaremos 800 más, alrededor de 2.000 y pico para fines de este año, en las 6 secciones que vimos. Características. Los usuarios tienen secuencias de aprendizaje individuales según lo que les interese, sus capacidades y sus tiempos disponibles, el seguimiento a través de la plataforma a nivel individual de cada participante, actividades interactivas con repaso, práctica, creación, ¿no? Y todo eso fundamentado en un proceso de investigación diagnóstica y evaluativa. El aspecto de innovación tecnológica, pues hay servidores, bases de datos. Les pediría que vean el segundo rectángulo. De eso yo no entiendo nada más sé que esto tiene 2 capas. Léanlo ustedes, tienen como 3 segundos para leer ese cuadro. Es de los aspectos técnicos que están respaldando a la plataforma, ¿no? El sistema se puede ver en computadores de escritorio, portátiles, dispositivos móviles y en tabletas. A bajo costo se puede expandir. Nota final. Por sus características tecnológicas y pedagógicas, ALAS podrá apoyar la realización de las decenas de miles de niños con discapacidad auditiva que actualmente asisten a las escuelas de educación básica del país o que han desertado de ellas. 70% de los niños sordos desertan de la primaria. Es ya factible expandir este uso a todos los estados. Con la participación de profesores, de niños y adultos sordos, intérpretes de lengua de señas, con padres de sordos y especialistas de diversas disciplinas, hemos construido una plataforma que ya está demostrando su utilidad en los centros educativos de Veracruz, donde se ha adoptado. Muchas gracias por ello. Felicidades a la Universidad Veracruzana por este esfuerzo por la inclusión para personas con discapacidad.